Pero para combatir la saturación que padece principalmente en horas pico, requiere más vías en la estación tasqueña, urgió el director del Servicio de Transportes Eléctricos. Bueno, yo creo que más que nada hemos tenido la oportunidad de viajar permanentemente ligero. Lo que se necesita es que no sea cada 10 minutos el paso del tren, sino que cada 3 minutos esté circulando el tren para resolver la problemática de saturación, ya que pues llega directamente desde la zona correspondiente a Tasqueña hasta el centro de Xochimilco, y eso repercute que en las horas pico, tanto del llegar a la Ciudad de México como regresar a Xochimilco, hay un mundo de personas que lo abordan. El tren ligero necesita desde luego ampliar su terminal en Tasqueña, pero más que ampliar la terminal en Tasqueña, se necesitan nuevos transportes para dar la oportunidad. Solamente son 2 los vagones que llevan y sería necesario de llevar de 3 a 4, pero además más seguido, en lugar de que cada 10 minutos se esté dando esta oportunidad. El director del Servicio de Transporte Eléctrico dijo que también es indispensable tener 4 trenes más en la flota, y sobre todo sería cuestión de saber el combatir esta saturación. Padece el tren ligero principalmente durante las horas pico que estábamos comentando, y que se dé la ampliación en la terminal tasqueña hasta la zona de Xochimilco, escribe Jonás López acerca de esta propuesta. Se hacen entrega en el Congreso de la Ciudad de México 1.318 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas en conflicto. Los recursos fueron reorientados, ya que habían sido etiquetados originalmente para Sedesol y el DIF. 1.318 millones de pesos fueron reorientados para destinarlos a la reconstrucción de 718 millones que se irán al fideicomiso y el resto al Fondo para la Reconstrucción. Se trata de recursos originalmente que habían sido etiquetados para la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF. Otro de los elementos importantes que tenemos que mencionar es que ahora ustedes saben que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sus edificios, pues fueron altamente dañados en estos momentos. Todos los elementos que tenían cubriendo la zona, que son pues algunos de los aspectos de pintura hechos más que nada, el famoso mural del Centro SCOP de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, creado por artistas de la talla de José Chávez Morado, Juan O'Gorman, Arturo Estrada, Rosendo Soto, Guillermo Monroy, entre otros, quedó marcados por el sismo de septiembre del año pasado y sobre todo de este terremoto presente, y la gente se está preguntando, que todos quieren saber qué es lo que ha sucedido y qué va a suceder con los murales, si se va a construir o reconstruir los edificios para que vuelvan a ser colocados en su sitio. Está escrito en la sección Expresiones del periódico Excelsior por Luis Carlos Sánchez, quien nos presenta pues algunos de los elementos de lo que ha pasado. Y vamos a hablar del periódico Reforma, de los trayectos en actividades en la Ciudad de México, y dice: irrumpen inconformes evento en el que estaría el gobernante provisional de la Ciudad de México, el señor Amieva. Exigen transparentar recursos directivos, atribuyen la protesta como la elección máxima, escribe Iván Sosa. Reportar los ingresos por diferentes concesiones otorgadas por la Central de Abastos a particulares y transparentar el fideicomiso en el cual son integrados los fondos recibidos, demandaron comerciantes y bodegueros en este mercado o gran mercado de la Ciudad de México. Dejan inconclusa la ampliación del metro de la línea 12. El periódico Reforma publica: había prometido terminarla en este sexenio. Avanza apenas el tercio de obra en túneles y dejan pendientes estaciones. La ampliación de la línea 12 del metro, que debería estar concluida antes de que terminara el sexenio, quedará inconclusa. En la sección Comunidad del periódico Excelsior se publica: aún esperan la transformación, centros de transferencia modal. Evidentemente la transferencia modal
va a tener una influencia muy importante en la Ciudad de México, porque se van a reunir ahí gran cantidad de centros de transporte. Este año no abrirá ninguno de los 5 CETRAM, que sustituirán antiguos paraderos con inversión privada, como se ofreció al gobierno, y lo tenemos ahí, sobre todo el metro en la Constitución de 1917. Estas obras apenas se inician, casi al finalizar la etapa del gobierno del Distrito Federal, y también pues hay propuestas de entregar una economía por parte del gobierno federal. Las obras apenas se inician, los paraderos aún lejos de ser CETRAM. La conclusión de los proyectos de Constitución de 1917 de Martín Carrera, Politécnico, Indios Verdes y Santa Marta se estimarán próximamente para este año y probablemente se inauguren ya con el nuevo gobierno. Otro de los elementos que se toca para la Ciudad de México: hay un riesgo mortal en las grietas de Iztapalapa y Tláhuac. Hay riesgos en 162 viviendas, escribe Georgina Olson en el periódico Excelsior. Un estudio realizado por especialistas en geología y sociología advierte que la población debe de ser reubicada. Iztapalapa y Tláhuac, en donde estas casas están pues prácticamente fisuradas por los socavones que ahí aparecen, deberán ser desalojadas de inmediato, pues sus habitantes estarían en peligro de muerte si un sismo ocurre de nuevo, determinaron Dalia Ortiz y Juana Ochoa, doctoras en geología y sociología. La doctora Sheinbaum, antes de ir a España, a Madrid, dice: busca tener las mejores de la ciudad, movilidad y medio ambiente con prioridades. Por eso ha ido París, Barcelona y Madrid, dicen las vanguardistas. El viaje de la doctora Sheinbaum por 3 ciudades del viejo continente de ninguna forma es de placer, sino simple y sencillamente para tener mejores informaciones acerca de cómo debe de manejarse hacia el futuro con los cambios de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Pero tenemos que mencionar algo: al establecerse el primer Congreso de la Ciudad de México, fallan las nuevas tablets en sesiones de estreno, no cuentan con la plataforma para el funcionamiento adecuado, escribe Hugo Hernández. Las 66 tabletas que compró la extinta Asamblea Legislativa, pero que estrenaron los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México, no cuentan con la plataforma para un funcionamiento adecuado. Bueno, pues ¿qué les parece, amigos? Que no se les ha dado, me imagino, que a lo mejor no se les ha dado capacitación y están diciendo que no funcionan las tablets. Otro de los elementos que hemos cuestionado muy fuertemente fue porque el señor Amieva, gobernante de la Ciudad de México, tomó la decisión de quitar pues las placas correspondientes a la inauguración del metro, y esto ya está cundiendo pues como una grave enfermedad. Parece que es una epidemia. Ya por ejemplo en el caso de Acapulco se determinó retirar las placas del presidente Díaz Ordaz. En el puerto existen al menos 8 calles y una colonia con el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz pasó a la basura de la historia, dijo la alcaldesa Adela Román. Y yo creo que debemos tener mucho cuidado, porque el señor Amieva, gobernante de la Ciudad de México, nosotros hacemos una pregunta y espero que nos pueda contestar. ¿Quién le dio la autorización al señor Amieva para retirar las placas? ¿O fue nada más de voluntad personal? ¿Él creyó que era importante? ¿Le consultó a la Asamblea del Distrito Federal? ¿O le consultó a los antiguos diputados en la 63ª legislatura? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si además en la Cámara de Diputados o de Senadores anterior había hecho ya una consulta para que ellos determinaran si se quitaba o no se quitaba estas placas del presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y qué tiene que ver el presidente? Porque en un momento determinado el movimiento del 68 se le salió de las manos y hubo problemas muy serios en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México y en muchos otros lugares como el Politécnico. Pero
Se puede quitar las placas del sistema de transporte colectivo porque el señor Gustavo Díaz Ordaz fue el que la inauguró, o fue el movimiento del 68. Creo que se están conjugando aspectos muy importantes para la determinación de quitar las placas. De toda la República Mexicana se va a quitar el nombre del presidente Gustavo Díaz Ordaz, o solamente es por la matanza de Tlatelolco o por algunos otros elementos. Bueno, ahí lo dejamos, amigos, pero nos gustaría que el señor Amieva nos enseñara la minuta donde tuvo un consejo técnico con todos los delegados en esos momentos de la Ciudad de México para tomar una decisión, porque él no podía tomarla solo. Otro de los elementos, reducir tiempos de traslado en la ciudad, prioridad del nuevo gobierno. En noviembre, la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dará a conocer el plan de movilidad. La prioridad del próximo gobierno capitalino en materia de movilidad será en mejorar el transporte público con énfasis en la seguridad, en la reducción de los tiempos de traslado, aseguró Alejandra Layuz. Otro de los elementos, y empezamos a hablar ya del señor electo presidente, don Andrés Manuel López Obrador, donde dice: la cantante acompañó al presidente electo en los eventos de Morelos. Por apoyo, gracias Belinda, dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ella dio la cara para apoyarnos, afirma. En Morelos, entre futbolistas y cantantes, lleva a la práctica el amor con amor se paga, de acuerdo a lo que sucedió en Cuernavaca, Morelos, con la presencia de la cantante Belinda. Y de hoy en adelante, amigos, en el momento que se tome ya en cuenta la presencia de la doctora Sheinbaum, pues nos vamos a encontrar que ahora la legislación va a cambiar, ya que los ciudadanos podrán vetar obras en la capital. Recuerden que se les ha dado permiso para construir 4 niveles y resulta que aparecen 16 niveles, y esto es un abuso de autoridad. En el caso de la Miguel Hidalgo, pues ya sabemos quién fue la que ordenó en un edificio que se había permitido 4 pisos, estaban ya construyendo 8, y la misma delegada fue y quitó uno de los pisos correspondientes con mazos, palas, picas y con albañiles. Se pretende poner un alto al boom inmobiliario. Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo suspenderán permisos de manera temporal para construir en esos lugares. Y vamos a tocar uno de los temas más importantes que se dieron durante el periodo del señor Andrés Manuel López Obrador en la anterior campaña. Muy lamentable lo que pasó, causó mucho daño el fraude, como todos los que ha habido, porque se hubiese evitado mucho sufrimiento. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. López Obrador habla del 2006. El fraude hizo mucho daño. El presidente electo pide ver hacia adelante y no quedarse en el pasado. Cuernavaca, Morelos, escribe Arturo Páramo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoció que la confesión hecha por Roberto Madrazo respecto a que se adelantaba en los resultados electorales del 2006 confirman que sí hubo fraude electoral y que le fue arrebatada la victoria en aquellos momentos. Vamos a una breve identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto. Estamos en tertulia vespertina y nocturna y pues vamos a una identificación de canal. En un minuto estamos con ustedes. Gracias.
Amigos, regresamos aquí en el siguiente módulo, en este tercer módulo, para seguir hablando de lo que ha pasado durante estos periodos de información en los periódicos y sobre todo que salió a través de una entrevista que le hicieron al señor Roberto Madrazo Pintado, que él dijo que en el 2006, el 2 de julio, en la lectura, después de la cuenta de los votos, dice: si bien minimizó los señalamientos de Roberto Madrazo Pintado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre ha sostenido que hay pruebas suficientes que hubo un fraude electoral en 2006. Revira Calderón a Madrazo. Pretende quedar bien con el ahora presidente electo, asevera extitular del Ejecutivo Federal. Ni Madrazo ni nadie tuvo actas que dijeran que Andrés Manuel López Obrador estaba arriba en la elección el 2 de julio de 2006. En las actas de todos los partidos ya había ganado la elección, dice el expresidente Calderón. El expresidente Felipe Calderón salió al paso de los señalamientos de Roberto Madrazo Pintado en el sentido de que su triunfo del 2006 fue producto de un fraude. Bueno, pues ahí la dejamos. Y luego contesta también Luis Carlos Ugalde. No sé a qué se refiere. Con un no sé qué se refiere hizo alusión Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, a las supuestas actas que dice tener Roberto Madrazo Pintado sobre las elecciones presidenciales de 2006 y que le daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo único que yo podría decir es que desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hemos visto cómo no se ha permitido que la izquierda mexicana llegara al poder. Ahora lo vemos a través de Andrés Manuel López Obrador y evidentemente hay muchos comentarios porque están surgiendo pues algunos que quieren quedar bien, porque evidentemente todas las tropelías que hicieron durante esa época, y más adelante vamos a comentar probablemente la próxima semana sobre algunos apuntes muy particulares del presidente Vicente Fox, que siempre el señor habla de más en los momentos del comentario. Priorizan abasto de agua y carreteras, respalda Andrés Manuel López Obrador, obras para Sonora. Atiende propuestas de la gobernadora Pavlovich, acuerdan coordinación, escribe Cédric Raciel. Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que su administración atenderá las demandas prioritarias de Sonora y trabajará de manera coordinada con la gobernadora Claudia Pavlovich. Hasta este momento, pues vamos a ver qué respuestas se van a tener con todos los planteamientos de la economía que va a manejar el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Plantean dar 5,000 pesos mensuales a productores, ya habíamos comentado algo de ello. Prevén apoyo por reforestar. Presenta próxima titular de Bienestar, Estrategia y Objetivos del Gobierno Federal. El programa de reforestación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé una ayuda de 5,000 pesos mensuales a pequeños productores agropecuarios. Las consultas a través del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pueden ser sí, no o no sé. Jiménez Espriu es el siguiente director de Comunicación y Transporte. El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte rechazó que haya dados cargados en dicho ejercicio. Las preguntas las planteará el equipo de Andrés Manuel López Obrador, escribe Alejandro Páez. La próxima semana se definirá la mecánica y logística de la consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que estará a cargo de una empresa mexicana, aseguró el máximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Y pasamos a otro tema, como por ejemplo el sistema educativo, y sobre todo ahora que hubo un problema muy serio, que ya hablaremos en su momento. Se abrogará reforma, dice López Obrador, se queda ejecutivo en la nómina magisterial. Adelanta que ningún programa de asistencia social va a tener intermediarios, pues los apoyos serán directos, escribe Juan Pablo Reyes. Zacatecas. Durante un mitin en Zacatecas, en el marco de su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que la reforma educativa será erradicada. Sin embargo, la nómina magisterial continuará bajo el control
del gobierno federal. Bueno, ahí como siempre vemos las discusiones y las disputas por la economía a través de lo que está sucediendo y sobre todo las pugnas sindicales. Y vamos a tratar ese asunto ya que en el estado de Guerrero pues se han hecho las reuniones para tener una apreciación de los grupos disidentes tanto de la CENTE como del CENTE, o sea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quita vallas, toma tribuna, lanza sillas y se suscitan jaloneos en Acapulco, escribe Rolando Aguilar en el periódico Excelsior en la sección primera. Acapulco. Maestros pertenecientes a la CETEG irrumpieron en el foro de consulta estatal participativa en el estado de Guerrero para boicotearlo, pues aseguran que la gente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, estaba ocupando los lugares correspondientes. Ahí lo tenemos, porque ya el que va a ser secretario de Educación Pública, el señor Esteban Moctezuma, dijo: los foros son para conciliar, son para encontrar el acuerdo que nos lleve a todos a una mejor educación, sobre todo que la propuesta es la eliminación de la reforma educativa. Esteban Moctezuma será el futuro titular de la Secretaría de Educación Pública, y la verdad es que yo no les recomendaría a nadie ser el titular de esta gran oficina en Secretaría de Estado, porque la problemática es muy serio en toda la República Mexicana. Otro de los elementos que tenemos que tocar en este momento, amigos, pues son un poco difíciles, porque el que habla en estos momentos, pues no estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que dice la doctora Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, y que será la titular de la Secretaría de Gobernación, y dice: castigos severos a quien les venda a menores, proponen regular amapola y cannabis. Lo que yo quisiera es, primero voy a mencionar esto y después hacer un pequeño comentario. La marihuana sería para uso recreativo y medicinal, mientras que la flor solo para uso medicinal, dice Olga Sánchez Cordero, escribe Leticia Robles de la Rosa. La legalización de la marihuana con fines recreativos y medicinales, despenalización del uso de la amapola con fines médicos, apenas severas para quien venda droga a menores de edad, y el nuevo plan de atención medida a los consumidores de la droga forman parte de los lineamientos del plan de drogas del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto coordinado por la senadora Olga Sánchez Cordero, y la verdad, amigos, es que yo no creo en eso de para atributos muy particulares que va a tener para ser autorizada. Simple y sencillamente habrá quien los tome, y yo quisiera que el mismo Andrés Manuel López Obrador, ya que está dando esta pauta para regular amapola y la cannabis, ¿qué va a suceder en un momento determinado cuando se rompan los excesos de gente que ha sido perjudicada dentro de esta recreación y estos elementos por enfermedad? ¿Y de dónde van a sacar cientos de hospitales para albergar a todos aquellos que ya estén desfasados por estos elementos de la droga? Sufren militares agresiones al día. Desde 2007 a junio de este año, en 11 años, las Fuerzas Armadas han sumado 4.339 ataques por parte del crimen organizado. Surge un nuevo conflicto, amigos, donde dice que las entrevistas que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador con empresarios, y sobre todo el último de ellos con el señor Carlos Slim, quien es uno de los más importantes personajes en la inversión económica, dice: Andrés Manuel López Obrador sí a la iniciativa privada, absorbe costos viables del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y dice así: Andrés Manuel lanza una convocatoria para que el pueblo de México eliga si hay o no hay nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y sobre todo porque se habla de que se le está pidiendo en una inversión de
88,000 millones de pesos para terminar el aeropuerto, pues también hay propuestas por parte del señor Carlos Slim para que la iniciativa privada sea la que se encargue a través de inversiones con todos los empresarios de México, terminen esta área. Pero yo veo un problema muy serio. Si los empresarios van a ser los encargados de terminar el aeropuerto, ellos son los que van a cobrar los dividendos por el uso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo quisiera que el licenciado Andrés Manuel hiciera una reflexión, porque esto no puede ser, debido a que ¿quién va a cobrar los alquileres de todos los elementos que se van a dar en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Yo no creo que el nuevo gobierno vaya a tener 88,000 millones de pesos. Si el nuevo presidente, el presidente electo, está prometiendo aumentar las cuotas de las tarjetas a quienes tienen sobre todo tarjetas de la tercera edad, y dice que les va a duplicar la cantidad de dinero, pues yo me atrevería a decir que qué va a suceder con 2,500 pesos mensuales para cerca de 100,000 campesinos que van a intervenir en ello. Por lo tanto, si multiplicamos estos 100,000 campesinos por el hecho de las inversiones que se van a dar en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, nos da una pauta muy importante de lo que está sucediendo. El presidente electo subraya que no habrá aportación del presupuesto federal al nuevo aeropuerto. Dice que le pidieron 88,000 millones de pesos que no les va a dar. Entonces ahí va a surgir un problema muy serio. Y repito, si lo terminan de construir la iniciativa privada, las ganancias van a ser para la iniciativa privada y el gobierno federal no va a cobrar un solo elemento, puesto que todo es la inversión de los empresarios. Yo considero que dentro de las dádivas que está dando y que está ofreciendo, no las dádivas, sino las propuestas que está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con los miles de millones de pesos que se van a obtener a través de petróleo mexicano y de los impuestos, podría muy bien pagarse los 88,000 millones de pesos para que el gobierno pudiera facilitar y darle en manejo a ciertas instituciones para que ellos pagaran impuestos, o precisamente absorber las grandes ganancias que va a haber con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y dice el artículo más importante, escrito por David Elías Jiménez Franco, en la sección Crónica 3 del periódico Crónica del Metro, dice: Andrés Manuel López Obrador analiza continuar con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tras la propuesta de Carlos Slim. El empresario mexicano propuso que se le concesione el megaproyecto. El tabasqueño dará un informe el jueves y recibirá nuevos dictámenes el lunes. Informó que el fideicomiso encargado al financiar el nuevo aeropuerto con una cantidad de 88,000 millones de pesos del presupuesto público no es posible, nosotros no podríamos financiar esto, expresó. Bueno, yo lo veo de manera diferente, aunque él es el candidato y sabe cuál va a ser la distribución económica, que sí puede pagarse ese dinero para recuperar las ganancias al futuro que nos van a dar, pues prácticamente hay que saber cuántos años va a estar funcionando este nuevo aeropuerto, si está proyectado para 30 años, para 50 o para 100 años, porque ya se ha dicho que al año, después de que empiece a funcionar, llegarán 7 millones de turistas del mundo a México, y se supone que para 2024 será un promedio entre 75 y 90 millones de turistas que vengan a México. Sería una derrama extraordinaria en la economía que se otorgaría con ello. Pero también ya surge otro problema. Dice el periódico Crónica del Metro en sus negrillas, publicado el jueves 4, dice: atencos, resistiremos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aunque lo dictaminen. Bueno, pues ahí tenemos otro problema, porque eso sería un beneficio también para los grupos aledaños alrededor del aeropuerto, que haría crecer, sobre todo en economía, restaurantes, negocios, desde muy diversos puntos de vista.
Y dice así: si las Torres Gemelas cayeron, ¿por qué no el nuevo aeropuerto? Los atencos y pueblos inconformes con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tras reunirse 3 horas con el equipo de López Obrador, amagan conseguir resistiendo sin importar los resultados de la consulta. Jiménez Espriu acepta su propuesta de visitar zonas afectadas por las megaobras. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los problemas que pueden darse un poco más adelante con la autorización o no autorización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Otro de los problemas que va a tener el licenciado Andrés Manuel López Obrador será que la Comisión de Derechos Humanos alista una recomendación en el caso de Ayotzinapa. El ombudsman anuncia que se presentarán antes de que termine la actual administración. Será un gran aporte, pues contendrá muchas observaciones estos proyectos hacia el futuro. Si se llegara a cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se frenaría la obra social por cerca de 600 millones de pesos. Las constructoras han destinado hasta el momento 150 millones para pavimentación y mejoras en escuelas y edificios gubernamentales en Atenco y Texcoco. El plan abarca 3 municipios más. Hay un debate muy fuerte sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Evidentemente, un grupo que va a dar la respuesta a las encuestas que se van a realizar. Solamente quedan 2 o 3 semanas para esta consulta. ¿Quiénes están trabajando en ello? Alicia Bárcena respalda Santa Lucía o incluso Toluca. Resulta que ahora, pues ya con el aeropuerto Benito Juárez, con el nuevo que se está construyendo, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues sucede que también están Santa Lucía e incluso Toluca para dar la respuesta de cómo se va a utilizar este nuevo aeropuerto. Y bueno, podríamos mencionar de muchos otros aspectos. Sobre todo el licenciado Andrés Manuel López Obrador está manejando con mucho cuidado para poder manejar lo del aeropuerto internacional, y sobre todo ya se puso en marcha la consulta para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y sobre todo hay 2 puntos, Texcoco y Santa Lucía. Hay quien ya ha dicho que no es necesario que se haga en Toluca o en Santa Lucía. Otro de los elementos importantes, ya casi para finalizar, amigos, estamos hablando de temas muy importantes con respecto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y se ubicarse sobre todo en el concepto de las empresas que van a funcionar en México, sobre todo para detonar la industria petrolera. Hombres de negocios se reunirán hoy en Villahermosa con él para rescatar la economía del Estado y del país. Evidentemente vamos a ver, ya que se había dicho que se iban a revisar los contratos para saber qué tanto elemento hay. Ahora que se ha descubierto una nueva zona de petróleo, pues evidentemente se va a tener mucho trabajo, porque la economía del petróleo va a favorecer con algunos elementos en el desarrollo petrolífero de este país. Empresas mexicanas van por rescate de petróleos mexicanos. 155 mil millones de pesos se invertirán en el plan petrolero del próximo gobierno. El presidente electo Andrés Manuel encabezará este sábado en Villahermosa, Tabasco, una reunión con empresas mexicanas especializadas en petróleo, exploración, perforación e infraestructura para el desarrollo de petróleos mexicanos. Otro de los elementos también de los elementos energéticos, de acuerdo a lo que nos dice Mari Carmen Cortés, el gas natural, la mayor vulnerabilidad energética de México. El cierre de 2017, sin considerar el consumo de Pemex, se importó para México 84% de gas natural. Aunque una de las prioridades del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en materia energética es revertir las tendencias crecientes, es la importación de gasolinas, que supera ya el 75%.
Y pasamos a un elemento muy importante. Recuerden ustedes que hace unos días se habló del 2 de octubre, sobre todo el problema de la matanza de Tlatelolco. Advierten docentes en situación laboral precaria, piden en la Universidad Nacional Autónoma de México un aumento del 50%. Señala Asamblea de Profesores rezago salarial en la Casa de Estudios. Y ya el doctor Graue pues tendrá que responder a estas actividades. Y entramos ahora a la reforma educativa, amigos, porque el sistema educativo nacional tendrá que reubicarse de acuerdo a las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En vista de los magros resultados de la reforma educativa, los miles de millones que se invirtieron terminaron prácticamente en la basura. Tirado o invertido. Como si el dinero se diera en árboles, el gobierno de Peña Nieto gastó 51,000 millones en la reforma educativa, lo cual hizo que sea de paso que no rindió los frutos educativos, sustantivos que se perseguían. Pero también hay otro problema ahora, porque la Secretaría de Educación Pública pues está previsto que se vaya para la zona de algunas propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Educación Pública se va antes de Puebla a Coyoacán. Escrito por David Vicenteño. Empleados de una decena de edificios de la Ciudad de México se concentran en la avenida Universidad 1200. A casi 11 meses del sismo del 19 de septiembre del año pasado, el personal que ocupaba una decena de edificios y oficinas de la Secretaría de Educación Pública han concluido su reubicación y en el inmueble ubicado en Avenida Universidad, Colonia Joco, ha sido rentado por la dependencia para los próximos 5 años y vamos a ver antes de irse a Puebla lo que va a acontecer. Y sobre todo, uno de los elementos fue esta reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y el presidente Enrique Peña Nieto para mejorar algunos aspectos de la educación. Se reunieron los dos gabinetes, el entrante y el saliente, para determinar qué es lo que va a pasar en su momento. Bueno, amigos, pues hasta ahí nos quedamos con el sistema educativo nacional y vamos a la próxima semana a hablar de lo que ha acontecido con este elemento del sistema educativo nacional. Les agradecemos a ustedes, gracias a nuestra nueva productora Perla, quien está apoyándonos en imágenes. Ya tendrán ustedes oportunidad de conocerla en los siguientes programas, y para que conozcan a ustedes a Perla, quien nos va a hacer el favor de acompañarnos en la producción de este programa Comentarios a las Noticias. Amigos, pues nos despedimos. Recuerden, el próximo viernes estaremos aquí de 4 a 5 de la tarde en tertulia vespertina y nocturna, haciendo los comentarios correspondientes de lo que ha acontecido en el mundo con las noticias nacionales e internacionales. Gracias, amigos, solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saluda a ustedes y se despide Carlos Jiménez Hidalgo en este día.